estudiando los ángulos, la clasificación de ángulos, que esto por lo general se suele estudiar en la primaria, y bueno, si no lo han visto, tampoco nos vamos a hacer mucho problema porque es muy simple, lo aprendemos ahora, ¿no? Tenemos los ángulos agudos, son los ángulos que miden menos de 90 grados. Recordemos que los ángulos se miden con el transportador, se mide la amplitud del ángulo, no se miden ni con regla, ni con escuadra, ni con nada, con el transportador. Y eso es una actividad característica que se suele hacer en primaria de medir ángulos. Bueno, los ángulos agudos son los que miden menos de 90. Después tenemos los ángulos que miden exactamente 90, que se llaman ángulos rectos, y que tienen ese aspecto que podemos ver en ese gráfico. También tenemos los ángulos obtusos, que son los que miden más de 90, pero menos de 180, ¿sí? Que son como así como caídos, ¿viste? Que tienen una abertura amplia. Sí. Y después los llanos son los que miden exactamente 180. Así que bueno, este es el repasito que hacemos de estas nociones para que después podamos entender la clasificación de triángulos que sigue, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a ver, ¿cuál es la clasificación de triángulos según sus ángulos? Tenemos por un lado el acutángulo, es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos agudos, ¿sí? Como en el ejemplo que se muestra en la figura. El rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es el que se está marcando ahí con el mouse, ¿bien? Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Como el que se muestra en la figura, es el que se marca ahí con el clic del mouse. Esa es la clasificación según los ángulos, ¿sí? Tenemos otra clasificación, Moni. Exacto, tenemos la clasificación según los lados del triángulo. Y decimos, cuando yo tengo un triángulo que tiene los tres lados iguales, se llama equilátero. La misma palabra lo dice, equilátero. Látero viene de lados, equi de igualdad, entonces tiene los tres lados iguales. Después podemos decir que si tiene los tres lados iguales, también tiene los tres ángulos iguales. En el caso del isósceles, el isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Podríamos decir, hay clasificaciones que dice tiene dos lados iguales, pero no dice nada del otro lado. Entonces, podemos incorporarlo también que los equiláteros también son isósceles. Pero bueno, depende de las clasificaciones. En este caso lo definimos como que tiene dos lados iguales y uno distinto. Acá fíjense que está marcado con una línea en cada uno de los lados que está indicando que tiene esos dos lados que son los lados iguales. Y se ve claramente que esos dos son iguales y el otro es el diferente. El isósceles también tiene dos ángulos iguales, en este caso son estos dos que se ven sobre la base del triángulo. Finalmente tenemos el escaleno, ¿sí? Que tiene sus tres lados diferentes, por ejemplo ese que hemos dibujado ahí, y por supuesto que va a tener sus tres ángulos también diferentes. ¿Sí? Sí, perfecto.